Muy buenas noches. Aquí estoy puntual. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida? Buenas noches. Conferencia. ¿Qué ganas tenía esta conferencia? Es un tema muy interesante. Me alegró mucho que lo eligierais. Ya sabéis que muchas veces cuelgo una encuesta en el grupo. Buenas noches, Yaslin. ¿Os vais incorporando? María José Castillo, ¿qué tal? He hablado con ella esta tarde contigo. ¿Cómo estáis? Ángel, ¿qué pasa? Bueno, uno detrás de otro. Buenas noches a todos. Que tenía muchas ganas de esta confe, del ego y del ser, porque al final todo se resume a lo que es el ego y a lo que es el ser. Buenas noches, María. Todo se resume a lo que es el ego y a lo que es el ser. Y es algo tan sencillo de entender que a veces digo, o decimos, pero ¿cómo puede ser que la humanidad se haya enrevesado tanto en este tema, con lo sencillo que es? ¿Cómo puede ser que yo personalmente me haya enrevesado tanto en este tema? Ahora mismo voy, bien, claro que sí. ¿Cómo puede ser? Con lo fácil que es, Y quizá es fácil ya a tiempo pasado, como ocurre con muchas cosas. Bueno, a las 9:05 empiezo. Voy a dar un poquito de tiempo y mientras os voy a hablar un poco de mi agenda. Yo me he perdido, esta semana me he perdido, tengo tantas cosas en la agenda que la verdad es que me he perdido. Pero bueno, ahí os he dejado algunas de las más importantes. Ahí está donde podéis encontrar mis libros, ya sabéis que tengo escritos 2 libros, Reflexiones de un coach de mierda y Transgeneracional aplicado. Ahí tenéis los enlaces donde podéis encontrar todo sobre los libros. Congreso Viaje de Transformación. Podéis inscribiros. Tenéis el enlace ahí al lado del vídeo, junto al vídeo, bajo el vídeo. Es gratuito. Nos hemos reunido más de 60 expertos de todo el mundo. De la mano de Dani Di Maggio, 60 expertos como Emilio Carrillo, Jesús Lloret, Roberto Gamboa, Mónica Fusté, Daniel García Calvo, Nacho Muñoz, y así hasta muchísimos. Es gratuito para ofrecerte 60 conferencias de transformación, de crecimiento personal. 60 personas que ya hemos vivido el proceso y estamos deseando ayudar y servir a mucha gente. El sábado también estaré en el Campello, en la 6ª edición de Vivir Sin Miedo. Para quien no lo conozca, Vivir Sin Miedo es un transgeneracional, un taller, quiero decir, un encuentro taller alrededor del transgeneracional, en el que nos juntamos un grupo de personas durante 3 horas por la mañana y bueno, pues aprendemos a ver lo que queremos, a ver de dónde vienen muchas de nuestras programaciones. Esta noche en la conferencia vamos a hablar de programaciones, vamos a hablar de condicionamientos. La he simplificado mucho porque es un tema muy sencillo de entender y entonces quiero que lo entendáis muy fácil porque en cuanto lo entendáis se van a acabar muchas búsquedas, se van a acabar muchos conflictos que parecen trascendentales, incluso es mucho más sencillo. Y al final, en el crecimiento personal, en la transformación nuestra, en evolucionar y en conseguir nuestros sueños, estamos hablando de esa lucha entre el ego y el ser, entre el bien y el mal, se entiende a determinados niveles. Muchas películas hablan de esto. ¿Qué más? Mañana también estaré aquí, en este grupo. Mañana, a ver, lo tengo aquí, sí. Mañana estaré en este grupo, mañana y pasado mañana a las 8 de la noche con Esperanza Castelló, en directo. Nos va a estar contando muchas cosas y yo también contaré muchas cosas de mi nuevo libro. Bueno, Esperanza nos va a hablar de cómo integrar tu identidad esencial a través del estudio transgeneracional. Alucinante. Quien no conozca a Esperanza debería conocerla. Ha creado, ha diseñado una nueva metodología única en el mundo, que es demoledora a la hora de deshacer conflictos y trabajar el transgeneracional. También el viernes por la noche, presencial, estaré en Mayoga. Empiezo unos encuentros para tener más contacto directo con muchas personas. Unos encuentros en los que espero que estés, donde aprendemos también a conocernos y a contactar con ese ser y a saber lo que es ese ego y ver qué nos está condicionando, qué no nos permite vivir la vida que queremos. En fin, todo eso esta semana. Ahí tenéis a la derecha algunos enlaces, por si os apetece.
Y comienzo. Son las 9:04. Pues voy a esperar, nada, un minutito. Aún se va incorporando gente. Es tremendo esto porque justo cuando empiezo, pues recibo un montón de solicitudes de amistad para entrar al grupo. Justo cuando empiezo cada semana. Podéis preguntar lo que queráis en cualquier momento, ya lo sabéis. Bueno, pues allá vamos. Allá vamos. Ego y ser. ¿Qué sabéis de esto o qué entendéis de esto? Esto es muy sencillo. Yo voy a empezar explicando qué es el ego porque es mucho más fácil de entender que qué es el ser. Porque nuestra forma de entender es, pues bueno, es intelectual, es conceptual, es racional y es a través del ego. Entonces el ego puede llegar a entenderse a sí mismo, pero le cuesta un poquito más entender al ser. Ya os digo que lo he simplificado mucho, pero es que si entendemos la simplicidad de esto, nos vamos a ahorrar mucho tiempo y dinero, ¿eh? El ego, la definición del ego es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo o como un yo y es consciente de su propia identidad. Hablamos de psique, de psicología, hablamos de reconocerte como yo, como un yo individual, esta es una de las claves, y hablamos de identidad, de identificarte con ese yo individual, ¿vale? Psicología, psique, identificación con un yo individual. Continúo. Está compuesto, si queréis ir apuntando algunas cositas, esta noche me parece bastante importante. Está compuesto por el conjunto, el ego está compuesto por un conjunto de máscaras que consciente o inconscientemente hemos creado para sobrevivir en el entorno en el que hemos crecido. Un conjunto de máscaras que de manera consciente o inconsciente utilizamos a nuestro antojo y desarrollamos diferentes roles según diferentes situaciones y según diferentes personas. Todo esto forma parte del ego. Por tanto, estoy hablando de lo que es nuestra personalidad, básicamente. Nuestra personalidad es la expresión del ego. La personalidad está mostrando nuestro yo, el yo individual con el que nos hemos identificado. Un ejemplo, para ir entrando y que vayamos entendiendo esto. No se percibe igual las cosas, no se perciben igual el entorno, lo que está sucediendo por los demás que por ti mismo. ¿De acuerdo? La percepción es importante porque la percepción define el ego. Como tú te percibas a ti mismo, será tu mundo realmente. Tú puedes estar percibiendo algo de una forma muy diferente a otra persona, incluso de una forma muy diferente a un familiar tuyo. De modo que, bueno, podemos estar convencidos de cosas sobre nosotros mismos que los demás ni perciben ni se imaginan. Podemos estar viviendo, de hecho, vivimos en un mundo, en una percepción sobre nuestra identidad personal, sobre nuestro ego, en algo, buenas noches, Marcela, en algo que los demás ni se imaginan. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis sentido cierto recelo, cierto rencor hacia una persona y cuando se lo habéis dicho, a veces 45 años después, la persona ha pensado, pues ni me lo imaginaba, ¿vale? Esto es la mayor tonta, es serio, porque puede generar mucho sufrimiento, pero es la mayor tonta del ego. El ego puede estar, de hecho está repitiéndose rencores, odios, miedos que no existen y que nadie era consciente de ellos, solamente tú. Es una cuestión de percepción de lo que ha sucedido, de percepción personal. Continúo. Si hasta aquí está claro, continúo. Por tanto, tu ego depende directamente, como he dicho, de tu percepción sobre ti mismo y te va a inclinar a hacer o decir cosas según te percibas y según quieras que te perciban. Importantísimo, la percepción. La percepción. Muy importante, y lo seguiré repitiendo porque la percepción hace que tu identificación con todas esas creencias, con todo eso que piensas, sea de una determinada manera y es el origen de tu sufrimiento realmente. Normalmente tendemos a pensar que los demás nos ven como nosotros nos vemos a nosotros mismos y hacemos cosas para que los demás
cuando nos interesa, a veces queremos que los demás nos vean de forma diferente. Esto es una película que nos hemos montado porque nosotros pensamos que los demás nos ven de una forma y damos por hecho que nos están viendo de esa forma. Y eso no tiene por qué ocurrir, realmente. En fin, para que veáis las estrategias y las estratagemas del ego. Un ejemplo de esto, si se ha entendido. Por ejemplo, puede ser que me vea con demasiado peso, puede ser que me vea feo, puede ser que me vea de una determinada, puede ser que me vea algún defecto en la cara. Normalmente, cuando pensamos algo o alguna de estas cosas sobre nosotros mismos, pensamos que todos los demás lo ven, lo van a ver o lo van a pensar, aunque sea un ejemplo que pueda ser tonto, es muy significativo. Por ejemplo, me veo gordo y hago cosas para adelgazar y cuando otra persona me comunica que me ve más delgado, puede ser, de hecho ocurre con mucha frecuencia, que yo tienda a cambiar mi percepción y mi valoración de mí mismo. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque depende única y exclusivamente de ti, tu ego o tu percepción del mundo o tu forma de vivir el mundo, como lo vive el ego, depende única y exclusivamente de ti, de nadie más. Sin embargo, siempre pensamos que depende de un montón de cosas que hay fuera de nosotros. Bueno, en definitiva, por resumir esto, el ego se construye en base a lo que los demás nos han dicho que piensan de nosotros. Desde pequeñitos, los demás, los que nos rodean, los adultos, el entorno, nos dicen ciertas cosas de nosotros y nosotros nos lo creemos. A un nivel inconsciente, se almacena y nos lo llevamos para el resto de nuestra vida. Queda memorizado, queda programado. De esta forma creamos una identidad de nosotros mismos. Y esta identidad es el origen, como ya he dicho antes, esta identidad que es creada según nuestra propia percepción de nosotros mismos y según nos han contado que somos, es el origen de muchos conflictos. Cuando te das cuenta de esto, de que lo que piensas, lo que dices, lo que haces, tu forma de ver el mundo es impuesta, es condicionada, es como te han contado que tienes que ver el mundo, como tú has concluido que es la mejor forma de ver el mundo, aunque sea a nivel inconsciente, cuando te das cuenta de esto, puedes comenzar a observarte, a observar tu ego, a observar esa programación inconsciente que es el ego, en su mayoría, y comenzar a modificar todo aquello que no te es útil o que no es verdad, todo aquello que no es verdad que está ocurriendo a tu alrededor o que te hace sentir mal, por resumir mucho. El ego se manifiesta de muchas formas. De las más comunes, en la búsqueda de aprobación, la búsqueda de afecto, en forma de resentimiento. Y principalmente se caracteriza y se reconoce porque el ego busca en el exterior la solución de los problemas. Esto es una de las diferencias respecto al ser, que vamos a ir ahora con él. El ego es, resumo, un condicionamiento autoimpuesto que te hace identificarte con una serie de percepciones, de creencias, de valores, de convicciones y que tiene una tendencia a buscar las soluciones fuera. Lo que hay fuera no son las causas de tu vida, ni de tu malestar, ni de tu forma de vivir. Lo que hay fuera es el resultado, son los efectos de tu percepción, son los efectos de tu mente. Sin embargo, solemos pensar que lo que hay fuera son las causas de tus problemas o de tus conflictos. Al pensar que lo que hay fuera es la causa de tus problemas, cuando realmente es una interpretación tuya, aunque sea a nivel inconsciente, al pensar que lo que hay fuera es la causa de tus problemas, está retroalimentando esa interpretación tuya, que es el origen del mundo exterior, de tu forma de verlo realmente, de interpretarlo. Espero que esto se haya entendido. Bueno, ¿qué más? Es muy, muy importante darte cuenta de que la máscara o máscaras que representan el ego no eres tú. Esto al principio cuesta un poco. Es cuestión de ir viendo o de ir viviendo un progresivo proceso de desidentificación de ti mismo, o más bien de lo que has creído que significa ese ti mismo. Hay que tomar conciencia de que tú no eres el ego. Al principio es como difícil porque estamos muy identificados y cuesta acostumbrarnos a soltar el ego y a darnos cuenta de qué parte es el ser, qué parte es el ego, qué somos nosotros, pero luego se va volviendo más fácil. Esto se hace para vivir un proceso de desidentificación del ego, de desarticulación de los viejos programas, de los hábitos autoimpuestos, de los condicionamientos que no nos sirven, que no nos son útiles.
Date cuenta de que tu ego, tu identidad, no es real. Esta es una de las características del ego que no nos damos cuenta. El ego realmente no existe. Esto es alucinante. El ego realmente no existe. Pero lo vivimos como algo tan real y hay que vivirlo, porque si lo percibimos como real es importante vivirlo como real, pero el ego no existe, que lo vivimos tan real que entramos en un juego que realmente es absurdo. Date cuenta de que tu ego, tu identidad no es real, es creada y se mantiene activa por diferentes memorias programadas. El origen de esta programación está en la infancia, aunque también hay muchas disciplinas que yo conozco y algunas me parecen correctas. En realidad me parecen todas correctas. Si les son útiles a la persona que se acerque a esas disciplinas, me parece genial. ¿Qué dicen? Que, bueno, que esta programación no solamente viene de la infancia, sino que hay tendencias heredadas genéticamente, esto está demostrado, hay ciertas tendencias de tu personalidad, de tu ego, de tu forma de ir por el mundo que están heredadas genéticamente, y luego también hay ciertas tendencias, buena pregunta, Vir, ahora voy con esas preguntas. Luego también hay ciertas tendencias que se les suele llamar kármicas, que se dice que son heredadas de otras vidas. A mí me valen todas las teorías, siempre y cuando sean útiles para generar nuestro bienestar y vivir como realmente queremos. Básicamente se habla de 3 egos o de 3 programaciones que son las kármicas o las de otras vidas, las transgeneracionales que también son kármicas y las generadas o los condicionamientos generados en la infancia. Hay más, ¿no? Como el proyecto sentido gestacional, y bueno, hay más teorías, ¿no?, que hablan de todo esto, pero para que nos entendamos. La cuestión al final es que nuestro ego, una gran parte de nuestra personalidad y de nuestra forma de ir por el mundo es programada, está memorizada. Son hábitos inconscientes que generamos y que ponemos en marcha y en práctica una y otra vez. Como he dicho antes, el ego cree que el mundo exterior es la causa de nuestros males y provoca reacciones hacia este mundo exterior, pero nada más lejos de la realidad. La causa de todo nuestro dolor es dejarnos llevar por el ego, atentos y atentas, de todo nuestro dolor. Si esto lo integráramos ya, inmediatamente, yo o sea, sería, si lo integrara yo y todos vosotros y vosotras, sería el fin de la charla y el fin de todas las charlas del mundo, de crecimiento personal, de conciencia, porque la causa de todo nuestro dolor solo es una y es dejarnos llevar por el ego y creer que la culpa de lo que nos sucede es del exterior. En cuanto uno integra que el ego está loco, literalmente loco, neurótico, se desidentifica de él y aprende a escuchar al ser, deja de culpar al exterior de todo lo que sucede y comienza uno a vivir mucho más tranquilo, mucho mejor y comienzan a pasar cosas mágicas. Bir está preguntando, muchas gracias por la pregunta, dice, si me quito el ego, que es mi identidad, ¿qué soy? ¡Wow! ¡Wow! Me parece una pregunta extraordinaria. Si estoy hablando del ego y del ser, si no soy el ego, ¿qué puedo ser? Bueno, continúo. Vamos a ver si a lo largo de esta noche sabemos qué soy o qué somos. Daros cuenta que lo externo no es más que una ilusión. No quiere decir que lo externo no exista. Aquí se pierde mucha gente y empieza a meditar y a irse hacia adentro y quiere olvidarse del mundo, de los problemas. No. Lo externo existe. Lo externo existe. Claro que existe lo externo. Cuando se dice que no es más que una ilusión y que no existe es porque está interpretado. Yo no veo igual una situación, una persona, un comentario que el resto de las personas. Lo externo es una ilusión porque es resultado de una interpretación propia. Eso no quiere decir que no tengamos que vivirlo, eso no quiere decir que no exista, eso no quiere decir que esto no sea palpable. Sí, hay que vivir nuestra vida y hay que disfrutarla al máximo y hay que vivir nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestras perezas, todo.
porque está ahí. Pero si nos damos cuenta de que el sufrimiento es resultado de nuestra forma de interpretar, que es una de las ideas generales que estoy moviendo esta noche, pues nos daremos cuenta de que eso que nos hacía sufrir era una ilusión. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Ya veo que vais entrando, vais adelantándoos a la conferencia, ya veo que vais respondiendo a las preguntas. Si no somos el ego, ¿qué somos? Pues el ser, un ser puro sin memorias, como dice Ángel, claro que sí. ¿Qué ocurre con el ser? Pues que, como he dicho al principio, es más una experiencia. Es más difícil de percibir, aunque de definir, aunque yo me voy a atrever esta noche. Es más una experiencia. El ego es fácil de entender porque es el mismo ego mediante conceptos, argumentos, articulaciones, pensamientos el que define al ego. Pero cuando defines al ser, que es más una experiencia, es más un sentimiento, una sensación, por llamarlo de alguna forma, interior, pues es más difícil definirlo con los conceptos. De hecho, las palabras no son una buena herramienta para definir al ser. La experiencia directa de consciencia o de presencia o de contacto con el ser es lo que define al ser. Las palabras apuntan hacia el ser, pero realmente somos el ser. Somos el ser. ¿Vale? Continúo. Todo lo que vives depende de tu interior. Realmente. El ego es una ilusión. Todo lo que vives depende de tu interior. El error del ego es buscar fuera, buscar culpables fuera, buscar soluciones fuera. Y esto, bueno, es muy recurrente porque vivimos en un mundo en el que los sentidos forman parte del juego y hay muchas cosas fuera muy seductoras, muy chulas, con las que nos divertimos mucho, pero la causa de tu bienestar no está en el exterior. Disfruta del exterior, vive tu vida, sé feliz, pero la causa de tu bienestar no está en el exterior. Y ahí es donde nos perdemos. Todo lo que vives depende de tu interior. La paz, la serenidad, la tranquilidad y el estar bien depende de tu interior. Bueno, creo que ya ha quedado suficientemente claro, pero no me cansaré de repetirlo. El ego no eres tú. Tu verdadero tú es, y aquí es donde desvelo el misterio que ya habéis desvelado vosotros, el ego no eres tú. Tu verdadero tú es tu ser. Eres el ser. Somos el ser. El ser. Y el ser habita en nuestro interior. Realmente habita en todas partes, pero es en nuestro interior donde más sencillo nos va a resultar contactar con él. Identificarte progresivamente con tu ser te hará vivir cada día más feliz. La mayoría de las personas pasamos años sin escuchar a nuestro ser, muchos años, demasiados quizá. De hecho, es muy normal que cuando escuchas hablar del ser, surja en ti un sentimiento de incredulidad. Las primeras veces que oyes hablar del ser, si no lo has vivido, no lo has sentido, no has contactado con él o te has desidentificado pues demasiado, ya no te acuerdas cómo es vivir desde el ser, pues lo primero que hace el ego es decir, ¿qué dice? ¿Qué dice Aurelio? Pero contando esto del ser, ¿qué es? ¿De dónde ha salido esta teoría? Porque el ego necesita conocimientos, conceptos, explicaciones, racionalizar realmente. Es muy normal que escuchar hablar del ser surja un sentimiento de incredulidad, resistencias, no pasa nada, forman parte del juego, que surjan y ya está. Para eso están. Contra el ego no hay que luchar tampoco realmente, pues forma parte del juego y está ahí. Simplemente hay que ir desidentificándose para sufrir menos. Bueno, este sentimiento de incredulidad cuando escuchas las primeras veces hablar del ser, pues bueno, es de nuevo tu ego y es de nuevo una interpretación de lo que está escuchando. Pero en el fondo, todos sabemos que lo que digo es cierto. Si estáis escuchando esta conferencia es porque muchos de vosotros os ha despertado interés por este tipo de cosas. Entonces, siempre hay una sensación íntima de verdad en el interior de todos nosotros. En el fondo, todos sabemos que hay una sensación de paz, que hay algo más, que hay algo donde nos hemos perdido, que ya hemos tocado eso alguna vez, incluso en la niñez. Hay recuerdos y memorias de la niñez. Hay una parte interna de nosotros a la que no solemos prestar mucha atención, es el ser. Esa es nuestra verdadera identidad. Cuando nos hemos ido, el origen del sufrimiento, repito, pues que nos hemos ido desidentificando de esa parte interior del ser. Ese es el origen del sufrimiento. Y nos hemos identificado con el ego y sus cosas, porque tiene unas cosas muy raras el ego. Cuando empiezas a observarlo atentamente dices, pero bueno,
Qué rarezas, por Dios. ¿Por qué nos identificamos del ser? Pues bueno, esto ocurre porque nuestra verdadera naturaleza, nuestro ser, no tuvo el permiso para expandirse o desarrollarse en la niñez. He explicado algo antes, pero voy a explicar algo más. Lo que ocurre en la niñez es que los adultos de nuestro entorno nos critican y nos dicen las cosas que están bien, las que están mal, y nos condicionan a desarrollar pues toda una serie de estrategias desde el ego que pensamos que son las más adecuadas y que son las mejores para nosotros. Así nos vamos poco a poco, nos vamos desconectando de nosotros mismos, nos vamos desconectando de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestra realidad, y comenzamos a actuar y a vivir de un modo desnaturalizado, alejado de lo que realmente queremos. Comenzamos a vivir en un mundo de apariencia, interpretado por nuestra forma de pensar. En resumen, ya voy a ir cerrando porque las ideas principales creo que quedan bastante claras. En resumen, muy buenas noches, maravillas. En resumen, la mayoría fuimos creciendo y volviéndonos incapaces de reconocernos a nosotros mismos porque nos enseñaron o aprendimos a ser reconocidos en el exterior. Uno de los grandes errores de la humanidad actuales. Buscamos el reconocimiento de los demás. Buscamos el reconocimiento de los demás. Nos hemos vuelto incapaces de reconocernos a nosotros mismos porque nos han enseñado o hemos aprendido a ser reconocidos por el exterior. Y en esa búsqueda de reconocimiento exterior, pues entramos en una serie de ruedas de hámster en las que giramos y giramos y giramos y giramos, pero nunca llegamos a reconocernos a nosotros mismos realmente. Repito, hemos creído que éramos nuestro ego. Y le hemos entregado a nuestro ego nuestro verdadero poder, haciendo y viviendo cosas que en el fondo no deseamos. Esa identificación con el ego y esa entrega de poder al ego es la causa de la desidentificación y conexión de nuestra esencia, de nuestro ser. El vacío, la tristeza, la frustración, el vivir una vida que no deseas, es el indicativo principal de si estás viviendo conforme a tu ego o conforme a tu ser. ¿Qué podemos hacer para conectar de nuevo con nuestro ser? Quien se sienta desconectado, que es lo que ocurre a la mayoría de la humanidad. Es importante que te reconozcas de nuevo, que te reconozcas como ya lo hacías de niño. Eso es importante. Para ello debes trabajar sobre esa programación condicionada, debes trabajar sobre esas creencias y sobre esas convicciones del ego que parece real y que es obcecado y que es cabezón, si queréis incluso. Debes trabajar sobre esas programaciones inconscientes, desarticulándolas, deshabilitándolas progresivamente. Y de este modo deshabilitarás progresivamente tu ego y te será cada vez más sencillo volver a identificarte con tu ser. Es muy probable que necesites cosas diferentes a las que te estás proporcionando. Realmente tu ser tiene unas tendencias que si tu ego te ha hecho desviarte hacia otras cosas, pues es muy probable que estés caminando hacia una vida que no es realmente para la que has nacido. Esto te puede bloquear, te puede agotar, te puede hacer sufrir, te puede hacer enfermar de sí. Ir por un camino que no es el tuyo natural. Quiero que os voy a proponer un ejercicio para esta noche y bueno, lo vamos a hacer todos. Si os toca que os apetezca, yo lo voy a hacer. Quiero que si tenéis boli y papel, pues apuntéis una serie de preguntas muy sencillas que son, y las hacéis antes de ir a dormir. Y mañana por la mañana, debajo de este vídeo, comentáis a quien le apetezca. Haceros con mucha honestidad antes de ir a dormir estas preguntas. ¿Qué necesito realmente? ¿Qué deseo? ¿Qué cambiaría en mi vida? ¿Qué haría de otro modo? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Para qué he nacido? ¿Qué he venido a hacer? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué me hará feliz? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia qué me inclina mi verdadera naturaleza? ¿Y por qué no lo estoy haciendo ya? ¿Por qué no lo estoy haciendo ya? Porque tu ego te está bloqueando. Lanzar esta pregunta antes de iros a dormir, ¿cuál es?
¿Qué quiero hacer realmente en mi vida? Y mañana por la mañana la respondemos todos bajo el vídeo, si os parece. Bueno, las respuestas pueden ser muy demoledoras, muy determinantes y muy esclarecedoras. Es un ejercicio muy potente, muy importante, ¿eh? Importantísimo. Una vez ya conocemos todo esto, pues debemos empezar a diferenciar entre el ego y el ser. ¿Para qué? Para proporcionarnos la vida que deseamos, la que merecemos, la que hemos venido realmente a vivir aquí, a la Tierra, si queréis que lo llamemos así. ¿Cómo diferenciamos el ego del ser? Es muy fácil. El ego es todo lo que te hace sentir mal. Cada vez que te sientas mal está el ego actuando. En el ego está la culpa, el miedo, mal, que te remueva, que sea desagradable, está la culpa, el miedo, la separación, la ilusión, lo falso, la hostilidad, el orgullo, el resentimiento, la queja, el juicio, los celos, la ira, las reacciones automáticas, memorizadas, los hábitos que no nos llevan a conseguir las cosas que queremos. La búsqueda de aprobación y afecto en los demás. Esto no tiene sentido. Nadie puede reconocerte realmente, nadie puede darte afecto, aunque parece que sí, ni nadie puede aprobarte, solo tú mismo, nadie puede valorarte. Y la búsqueda exterior, todo esto está en el ego busca afuera, busca afuera. ¿Dónde está el culpable? ¿Quién será el culpable? ¿El presidente del gobierno? ¿Mi hijo? ¿Mi marido? ¿Mi mujer? ¿Quién tiene la culpa? ¿Mi jefe? Eso es ego puro. Sin embargo, el ser tiene otros atributos o se caracteriza por otra serie de cosillas. En el ser o la esencia se encuentra el amor, se encuentra el sentido de responsabilidad de tu propia vida. El ego quiere responsabilizar de tus problemas y de tu sufrimiento al resto del mundo. El ser sabe que él es el único responsable de lo que estás viviendo. Sé que esto a veces es difícil de entender, pero poquito a poco iréis interiorizando más, iréis comprendiéndolo mejor. En el ego se encuentra el sentimiento de comprensión, de tomar conciencia, de darte cuenta wow, de que hay una paz, de que hay algo que lo sostiene todo. En el ego se encuentran ciertas cosas como la amistad verdadera, el perdón, el sentimiento de gratitud, la humildad, la paz, el altruismo de corazón, el presente. Se habla mucho de vivir el presente. Vivir el presente es vivir desde el ser, es vivir conectado a esa gratitud interior, a ese ser, a ese ego, a esa totalidad. La presencia. Wow. El ahora, como decía Eckhart Tolle, el ahora. La tolerancia es algo que nace del ego, la honestidad, la humildad, el cuidar de los demás. Amar es cuidar, dice Alex Rovira. Amar es cuidar, amar es cuidar. O sea, todas las personas de nuestro ser nos sale cuidar. Claro, claro que sí. El servicio a los demás se encuentra en el ego. Todos hemos venido a poner nuestros talentos y habilidades al servicio de los demás. Y en el ser se encuentra la conexión con tu verdadera naturaleza, tu propósito de vida. ¿Qué es lo que quieres hacer en el mundo y por qué no lo estás haciendo ya? Que te estamos esperando. La sabiduría ancestral y atemporal que perdura en el tiempo, la sabiduría universal, nace del ego. No tiene nada que ver con el conocimiento analítico, ni racional, ni intelectual. La conciencia y la libertad. La verdadera libertad, los mayores espacios de libertad, te los proporcionarás cuando empieces a conectar con tu ser y actuar desde ahí. En definitiva, mi propuesta es que dejes de entregar tu poder al ego, que dejes de buscar fuera, que dejes de buscar fuera. Sé que esto es progresivo, yo no he podido hacerlo de una sola vez, ni nadie puede hacerlo, pero cada vez que tengas un conflicto o que estés viviendo una dificultad, deja de buscar fuera, porque lo vas a solucionar antes cuando encuentres esas respuestas que te va a proporcionar el ser. He propuesto un ejercicio, el ser. Cuando hagáis este ejercicio esta noche, el ser os va a responder. Vais a levantar con respuestas. Bueno, y por último, y ya para terminar, es muy importante comenzar a revertir ciertos hábitos que te van a ayudar a aproximarte más a ti, a tu ser, que eso es lo que somos, el ser. Algunos hábitos muy sencillos que podéis empezar a practicar ya es tomar conciencia de que nadie os puede ofender. Eso es una interpretación del ego. Otro hábito o otra cuestión muy sencilla es dejar de querer ganar o tener razón. Cuando alguien nos lleva a la contraria, muchas veces el ego despierta un sentimiento aquí de es el ego. Nadie tiene razón.
Es una interpretación, realmente es una interpretación desde el ego, desde un sistema de creencias. Nadie tiene razón realmente, el ser no entra en esos aspectos. Otro hábito muy saludable es que empecéis a dejar de querer ser mejor que los demás. Esto también es tu ego, no eres tú. Es que es tu ego. Si te identificas con querer ser mejor con los demás, con que la gente te puede ofender, con que tú tienes razón y el otro no, estás desde el ego, te estás perdiendo la vida realmente, no estás viviendo, aunque parece que sí, pero no estás viviendo. Deja de identificarte, en definitiva, con tus logros externos. No quiere decir que no los celebres, no quiere decir que no disfrutes, no quiere decir que no te enfades, sino que podemos relativizarlos. Quizá todo lo que ocurre en el exterior no es tan importante y ahí podemos abrir unos espacios de entendimiento y de comprensión. Deja de identificarte con tus logros externos, comienza a conectar con tu interior, y con esto termino ya, si queréis hacer alguna pregunta, comienza a conectar con tu interior. Realmente tienes que ir ejercitando tu confianza, la aceptación, la vida te sostiene y el agradecimiento hacia todo. Realmente hay un momento en el que te das cuenta. Hay una mano invisible o una inteligencia o un llámalo como quieras, un campo de energía que lo sostiene todo y que te cuida y que se encarga de que todo funcione y siempre haya funcionado a la perfección. Acomódate en tu ser, localiza tu ser, encuéntralo, acomódate en él y confía. Lo demás se dará solo. Si hay alguna pregunta, la responderé inmediatamente. Mientras tanto, pues recordaros que ahí tenéis los enlaces a los eventos más importantes de mi agenda de esta semana. Recordaros que tenéis los enlaces a mis libros y bueno, que podéis entrar a mi web o preguntarme directamente donde queráis. Transgeneracional aplicado, reflexiones de un coach de mierda. Libera tus creencias familiares y transforma tu vida. Libera tu ego, realmente. Y reflexiones de un coach de mierda. Despierta a tu maestro interior, que es contacta con tu ser. Pues gracias a ti, Mavi, a ti y a todos los que estáis aquí. Ojalá os sea útil. Yo creo que sí, que os es útil. Es muy sencillo. El ego, pues bueno, está como una cabra, es un condicionamiento y está centrado en el exterior. Pero realmente de niños ya estábamos conectados con nuestro ser, ya sabíamos lo que queríamos, ya sabíamos vivir en el ahora, ya teníamos esa confianza en la vida. Es revertir este proceso de condicionamiento, realmente. ¿Para cuándo tus libros disponibles en México? Mis libros se pueden comprar desde México, en Amazon, en Amazon México creo que están. Aunque, a ver, ¿para cuándo mis libros? Si no, desde Amazon.com. Si no están en Amazon MX, porque ahora ha cambiado Amazon su forma de distribuir, desde Amazon.com se pueden comprar directamente, en cualquier lugar de América. Pues muy buenas noches a todo el mundo, que es un placer, de verdad que es un placer, que me siento muy agradecido de que estéis ahí. Hasta la próxima, nos vemos, adiós.